a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Fernández y quiero seguir compartiendo contigo acerca de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos viendo varios puntos, ya hemos visto algunas cosas y estábamos hablando de por qué necesitamos la gracia de Dios. Vimos cómo el hombre fue separado de Dios a causa del pecado que entró en el mundo y introdujo la muerte, ¿verdad? Y por eso el hombre está en un estado donde necesita ser acercado a Dios. Pero esta separación no es cualquier separación, no es como estoy separado de ti, bueno, me voy a acercar a ti. Era imposible para el hombre acercarse a Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en medio. El pecado no permitía que el hombre se acercara a Dios. Bueno, es por eso que Jesús, como dijimos al final del video pasado, era necesario que Él viniera para morir por nosotros. Mira lo que dice Juan, capítulo 1. Juan está hablando de cuando Juan el Bautista, porque son dos personas diferentes que tienen el mismo nombre. Juan el apóstol, o el discípulo, fue quien escribió el libro de Juan, y también las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Y está hablando de Juan el Bautista. Hago esta aclaración porque, bueno, cuando yo estaba comenzando a aprender todas estas cosas, pensaban que era la misma persona. Pero no lo son. En Juan, capítulo 1, el versículo 29 dice: al día siguiente Juan el Bautista, vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces era necesario que el pecado sea quitado, sea removido. Y quien vino a hacer eso, o quien podía hacer eso, solo era Jesús. El hombre no podía quitar el pecado de en medio, porque el hombre recuerda que al pecar, al introducir el pecado, estoy hablando de Adán, no fue solamente como que introdujo las malas acciones, introdujo una naturaleza de pecado. ¿Okay? Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Una vez más, estoy tratando de compartir con ustedes cosas que me han ido ayudando a entender la gracia de Dios. Cosas que me han aclarado el panorama. ¿Okay? Esto lo he visto a través de la lectura de la Biblia, escuchando otras enseñanzas, predicadores, comentarios, todo eso. Pasando tiempo, estudiando, meditando y dejando que el Espíritu Santo también me guíe o me hable a través, como te decía, de predicaciones, comentarios, libros y todo eso. Y quiero compartir estas cosas contigo. Efesios, si estás ahí, capítulo 2, versículo 1. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Nota esto. Pablo está hablando a la iglesia que estaba en Éfeso. Bueno, de hecho, en el capítulo 1, versículo 1, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Bueno, entonces esta es la iglesia. Está hablando a la iglesia que estaba, a los hijos de Dios que están en Éfeso. Y les dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Recuerdas que te dije que muerte es separación? Es ausencia de vida, ¿okay? Como la oscuridad es ausencia de luz. La muerte es ausencia de vida. Es una separación. ¿Okay? Y Pablo les dice: ustedes antes estaban muertos. ¿Cómo es eso? Mira un poco. Imaginemos esto. Pablo llega a Éfeso y la gente no está muerta. Está caminando por las calles, está haciendo su vida. Pero ¿por qué Pablo les dice: ustedes estaban muertos? Porque la muerte de la cual está hablando es la muerte espiritual. Antes ustedes estaban separados de Dios.
muertos espiritualmente, separados de Dios. ¿A causa de qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. Ahora mira lo que dice el versículo 2. Vivían en pecado. No dice vivían pecando. Vivían en pecado. En, ¿no? Esa es una preposición que indica, ¿no es cierto?, el lugar donde estaban. En una posición. Ustedes estaban en pecado. No solamente pecando como la acción, sino en pecado. Igual que el resto de la gente. ¿Ok? Todos estábamos en pecado, separados de Dios, muertos. Y vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Ahora, déjame introducir esto, luego tal vez lo vamos a explicar un poco más. Pero en el Nuevo Testamento, la obediencia del contexto del Nuevo Testamento es obediencia a la fe, no a los 10 mandamientos, es a la fe en Cristo Jesús. Es obediencia al mensaje. Creo en el mensaje, entonces estoy obedeciendo. Bueno, es el contexto. Entonces, porque aquí no está hablando, a veces cuando uno piensa en obediencia, piensa, son los 10 mandamientos. No, está hablando, aquí cuando dice los que se niegan a obedecer a Dios, es en el fondo los que se niegan a creer en el Evangelio o a obedecer la fe. ¿Okay? Entonces, una vez más, leo el versículo 2. Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. A quien el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Escucha esto. Todos vivíamos así en el pasado. Ahora, Pablo no solamente está diciendo ustedes estaban muertos, ahora está diciendo yo también estaba muerto, separado de Dios. Todos vivíamos así. Ahora Pablo se incluye en ello, en esa posición. Yo también estaba en esa posición. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, y escucha esto, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Ok? Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida. ¿Cuándo? Aquí lo dice. Cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿No es genial? ¿No es eso genial? Entonces, una vez más, el pecado entró en el mundo por un hombre, pasó a todos, todos pecamos y ahora estamos en esta posición de pecado. Era necesario que el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, quitara el pecado del mundo. Y eso fue lo que se anunció desde el comienzo, desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, allá en el jardín del Edén, Dios prometió que los iba a rescatar. Y para efectuar ese rescate era necesario lidiar con el pecado. Bueno, mira lo que dice en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Es probable que repitamos algunos versículos, pero es para ir construyendo esta imagen o la idea, la cual quiero compartir contigo. Génesis 3, 15. Esto es después de que el hombre y la mujer se cedieran a la tentación y pecaran. Dice, aquí Dios le está hablando a la serpiente. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón o aplastarás la cabeza.
y tú le morderás o golpearás el talón. Bueno, está hablando de Jesucristo, de la venida de Jesús. De hecho, habla de la simiente de la mujer. Bueno, por eso era necesario que Jesús naciera de una virgen. Y esto es milagroso. Bueno, yo sé que muchos tratan de seguir la ciencia y que estas cosas son imposibles, pero Dios es un Dios de milagros. Dios es el creador de todas las cosas. Bueno, y la Biblia dice que Jesucristo, o el Verbo, se hizo carne. Nació en este mundo, así como todos nosotros. Pero nació de la simiente de la mujer, no del hombre. No como todos nosotros venimos al mundo, por la semilla de un hombre, ¿no es cierto?, dentro de una mujer. Todos nacemos de esa manera. Pero Jesús no. Porque si hubiese venido por la semilla del hombre, la naturaleza de pecado se hubiese traspasado también a él. Por eso era necesario que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, naciera de una virgen, y Dios lo anunció. Habló de la simiente de la mujer, no la simiente del hombre. Y luego lo volvió a anunciar a través de Isaías, cuando dijo que iba a nacer, ¿no es cierto?, el enviado de Dios iba a nacer de una virgen. Bueno, entonces Dios fue anunciando todo esto durante todo el Antiguo Testamento, hasta que vino Jesús. Y ahí es cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que Jesús viniera, que viniera a rescatarnos, porque el pecado entró. ¿Recuerdas lo que hablábamos la semana pasada? No hay justo ni aun uno. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nunca nadie pudo cumplir los 10 mandamientos. Y luego lo vamos a ver, pero los 10 mandamientos nunca fueron dados para que la gente pueda ser salva. Lo que hicieron los 10 mandamientos o la ley es simplemente mostrar a la gente su pecado. La Biblia dice que cuando se dio la ley fue dada para que el pecado abunde, o la gente se diera cuenta del pecado que hay en ellos. Y por darse cuenta del pecado digan: necesito un Salvador. No puedo hacerlo yo, no puedo hacerlo con mis fuerzas. ¿Ok? Ahora, mira cómo lo expresó Jesús en Mateo capítulo 5. Este es uno de los versículos o pasajes que me costaba entender muchísimo. Porque es donde dice que si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Bueno, y nadie quiere andar sin un ojo. Bueno, porque no solamente tendríamos que sacarnos un ojo, tal vez los dos. ¿Verdad? Mira, Mateo 5, empecemos en el versículo 17. No malinterprete la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Okay, hay un propósito dentro de la ley y los profetas. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hay un propósito y Jesús vino a cumplir esos propósitos. Versículo 18. Les digo la verdad. Hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerán ni la más mínima detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Versículo 20. Les advierto,
a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora, ponte ahí en los zapatos de las personas que estaban escuchando a Jesús este día. Si tu justicia no supera a la de los fariseos o a los maestros de la ley, nota que ellos eran los que no solamente andaban mirando quién pecaba, sino que se esforzaban en dar una apariencia de cumplir la ley. Bueno, entonces, si uno se comparaba a estos tipos, decía, no alcanzo. Mi justicia no es mayor ni a la de los fariseos, ni menos a los maestros de la ley. Y Jesús dijo que si nuestra justicia no era mayor, no entraríamos nunca en el reino del cielo. Ahora, pero pensé que Jesús venía a darnos esperanza. Pareciera que aquí no lo está haciendo. Bueno, pero no te quedes ahí. Jesús sí vino a darnos esperanza. Está haciendo un punto. Porque, una vez más, esta gente confiaba en ellos mismos. Los fariseos, los maestros de la ley, ponían su confianza no en el Señor, ni siquiera en la ley, sino en cómo ellos se comportaban, en su comportamiento, en su esfuerzo. Versículo 21. Han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ok, el punto de lo que está haciendo acá, está diciendo, la Biblia dice, o los mandamientos dicen, no matarás. ¿O no? Entonces, tal vez muchos de los fariseos, los maestros de la ley, podrían haber dicho, yo nunca he matado. Voy bien hasta aquí. Pero Jesús dijo, pero yo digo que si aún te has enojado y has llamado a un hermano idiota, eres culpable. Pareciera que los fariseos vieron la ley que decía no matarás. Ellos dijeron, la cumplí, estoy ahí, lo estoy haciendo. Y de repente Jesús dijo, sí, pero si tú te enojas y llamas a un hermano idiota o algo así, eres culpable. Entonces levantó el estándar de la ley por ahí arriba. Y ellos dijeron, no, yo sí me he enojado. Sí soy culpable entonces. Pensé que no lo era porque nunca me he matado. Pero lo que Jesús les estaba mostrando es que no es lo externo o tu comportamiento, es tu corazón. Es tu corazón. Bueno, estaba mostrándoles que aun cuando ellos trataran y tal vez llegaran al no matarás, pero Jesús les mostró que el significado o lo profundo del no matarás es no irás o no hablarás en contra de tu hermano. Y ahí todos, tal vez tú puedes decir, yo nunca he matado, pero me he enojado con esta persona, con esta persona, con esta persona. Tal vez estoy enojado, le acabo de decir idiota a alguien.
Pero, una vez más, estamos dando esperanza, ¿verdad? Lo que Jesús está mostrando acá, está diciendo, necesitas una justicia superior a la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley. Bueno, y es lo que Él vino a ofrecer. Estaba exponiendo esto, levantando el estándar de la ley para que ellos dijeran, no puedo, necesito a alguien. De modo que cuando vieran que Jesús fue el que vino para morir por ellos, ellos dijeran, esto es lo que yo necesito, porque yo no puedo cumplir la ley. Pensé que lo estaba haciendo bien, pero veo que el problema está en mi corazón. Y Jesús vino para que nuestro corazón, en nuestra naturaleza, se pueda producir un cambio. Esto es glorioso, hermanos. Vamos a profundizar mucho más en esto. Te voy a invitar para que en el próximo video vamos a hablar acerca de esto. Vamos a responder muchas de estas preguntas y vamos también a aclarar muchos de estos versículos que siguen acá también en Mateo capítulo 5. Te mando un fuerte abrazo. Espero que estés bien. No olvides suscribirte, comentar, compartir. Nos vemos en el siguiente video.